noches, amigos de todo el país. Polémicas declaraciones dentro de la ANH. Quien es directora, Margot Ayala, asegura que cuando era funcionaria del anterior gobierno vio irregularidades y no denunció por temor, por miedo. Esto, por supuesto, que ha generado diferentes repercusiones en el ámbito legal y también en lo político. Aquí en vivo, esta noche analizamos este y otros temas. Bienvenidos. Hoy Bolivia habla de... Buenas noches, Bolivia. Comenzamos y tenemos mucha información. Luciana. Hola, Vania, qué gusto saludarte, amigos. Bienvenidos una vez más. Póngase muy cómodo en su hogar porque tenemos una gran agenda cargada de información y entretenimiento aquí en vivo. Comencemos entonces. Hoy Bolivia habla de... Arce trasladado a celda compartida, es acompañante por un amigo. Hay diferentes repercusiones en torno a que se está hablando de algunos privilegios al exmandatario. Hoy Bolivia habla de 14 casos de la H3N2 en Bolivia, alerta por la variante K, denominada de esta manera, con alguna sintomatología similar a otras variantes que se han tenido como la Omicron. Y hoy Bolivia habla de, atención, porque autoridades de gobierno han dado a conocer un informe sobre los datos del narcotráfico. El gobierno denuncia que frenaron el informe de la coca, grave. Hoy Bolivia habla de... Concluye el empadronamiento. Este martes atenderán hasta las 23:59. Si no lo hizo aún, tiene algunos minutos para poder dirigirse a los puntos de empadronamiento. Este y otros temas los estaremos abordando. Además, hoy Bolivia habla de... Héctor Arce retira candidatura, ya no será candidato a gobernador de Cochabamba. Pero ¿qué pasó? Lo sabremos en breve. Hoy Bolivia habla de... Se lo habíamos anunciado, bien, lo decía varias, son las últimas horas y minutos para la realización del empadronamiento. No va a haber una ampliación del plazo, como estar en los puntos en el Ceresi. Donato Hanover, estoy contigo. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Sí, yo estoy todavía acá en el centro de empadronamiento masivo del Ceresi Central Departamental de La Paz, al frente de la Plaza Venezuela. 12 escritorios que se han habilitado. La gente está trabajando prácticamente a contrarreloj, pero lo bueno de esto es que no es el único, lo único que se está dando, muchas personas que trabajan, sino que ha disminuido considerablemente la cantidad de personas que llegan a empadronarse en el último momento. Hay bastante, por lo menos, espacio ya. La fila afuera no existe fila. Las últimas personas son las que están acá en la espera. Vamos a consultar. Faltan minutos más para que termine el plazo, hasta las 2 en punto. Claro que sí, ya estamos a pocas horas de concluir con lo que es el empadronamiento masivo 2025, rumbo a las elecciones subnacionales 2026, ¿no? Estamos haciendo lo que son los cambios de domicilio, que también como registros nuevos, los jóvenes que vienen a cumplir 18 años hasta 22 de marzo. Y los centros van a tener hasta minutos más cuando sea 12 en punto. ¿El último de la fila? Exactamente, vamos a tener hasta el último de la fila, así que invitamos a toda la población que se encuentre tal vez por el centro paseño o los diferentes megacentros que tenemos tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad de Alto. Tenemos este horario que vamos a extender hasta las 12 de la medianoche y hacemos la invitación, ¿no?, para que puedan pasar. Sí, antes de las 12 ya no hay personas, esto se vacía. Igual van a estar hasta las 12. Exactamente, tenemos esa instructiva de que pueda tener hasta las 12 de la medianoche y bueno, va a ser esto tanto en los megacentros de la ciudad de La Paz como de la ciudad de Alto, así también en las capitales de otros municipios. Muchas gracias, esto está ocurriendo, todos los puntos de empadronamiento van a atender hasta las 12 de la noche, reiteramos, faltan minutos más, minutos menos para llegar a las 12 de la noche y esperemos que por lo menos la gente no llegue a aglomerarse y se forme una inmensa fila en inmediaciones. Con este panorama, compañeros, yo retorno con ustedes hasta estudio. Bueno, Donato, muchas gracias. Me imaginamos que similar situación se está viviendo en diferentes puntos de empadronamiento y a nivel nacional. Vamos a mostrarle cuál es la consulta que le tenemos en nuestras redes sociales para que usted nos ayude con su opinión y con su votación. Después de las polémicas declaraciones, ¿qué debería hacer la directora de la ANH, Margot Ayala? Mantenerse en el cargo. Usted me dirá esto con un like, con un emoji de enojo, renunciar, y con un emoji de asombro, esperar la decisión del presidente. Veamos cómo está la votación. Vamos a verlo a continuación. Por él debería renunciar un 2%, mantenerse en el cargo 2%, renunciar un 93% y un 5% mantener o aguardar la decisión del Ejecutivo en nuestro país. Hablemos del tema. Propuesta de Aquí en Vivo. Yo he estado trabajando 10 años del anterior gobierno dentro del área de hidrocarburos.
hemos presenciado muchas irregularidades. Lamentablemente no se podía decir nada al respecto. Hemos vivido los últimos 20 años acorralados, amordazados. Ha sido un terrorismo de Estado. Uno no podía hablar libremente. Lamentablemente los últimos 20 años han sido una mentira, desde la nacionalización hasta lo que tenemos ahora. Si el presidente me retirara su confianza, yo doy un paso al costado. Se lo habíamos manifestado incluso de manera inicial esta noche aquí en vivo. La actual directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Margot Ayala, con estas polémicas declaraciones en las que admite hace algunas horas que conocía de irregularidades que se cometían en los gobiernos del movimiento al socialismo, pero que estaba amordazada, lo pongo entre comillas, parte de sus declaraciones, y que por temor no emitía declaración alguna o no denunciaba lo sucedido. Vania, hablemos del tema. Así es, estamos en este momento con la senadora Claudia Mallón para poder abordar esta temática, esta polémica, porque las repercusiones no se han dejado esperar. Senadora, un placer saludarla. Vania Borja en este momento le hace la consulta. A ver, ¿por qué toman esta determinación y además de manera formal? Muy buenas noches, Vania, un saludo a Luciana y obviamente a toda la audiencia de Bolivisión. Mire, a nosotros nos asusta que la señora, que hoy es directora de la ANH, forme parte de la Comisión de la Verdad. Para nosotros, la señora es cómplice de la corrupción dentro de YPFB. Aquí no hubo tal mordaza, no hubo miedo, hubo comodidad, complicidad, porque esta señora recibía un sueldo. Era viceministra en el gobierno de Evo Morales. Al decir la señora, confesarle al país que ella presenció irregularidades, esta señora se convierte en cómplice y no puede formar parte de la Comisión de la Verdad. Ella no puede ser juez y parte. Es decir, esta señora se va a investigar a sí misma. Hay que investigarla a ella. ¿Cómo llegó a ser viceministra? Ella en sus declaraciones dice que no tuvo militancia política. ¿Cuál fue su aval político? Porque sabemos que en el movimiento al socialismo existían avales de organizaciones sociales. ¿O amiga de quién era para ocupar un alto cargo como el de viceministra? Y hoy, en el gobierno de Rodrigo Paz, ¿quién la respalda a esta señora? ¿Quién es su amigo, su familiar? ¿Qué organización? ¿Quién la avala para estar en ese cargo? Porque sabemos que hay muchísimos bolivianos que cuentan con más de 5 maestrías, con doctorados, pero que no fueron militantes ni tuvieron ese aval político azul para ocupar altos cargos dentro de la función pública. La señora tendría que ser destituida, porque es obvio que ella no tiene ética. En 10 años recibió jugosos sueldos, estuvo muy cómoda y fue cómplice de las irregularidades y de la corrupción dentro de YPFB. Senadora, Luciana le habla. Buenas noches. Buenas noches. Debería ser destituida, dice usted, pero me imagino que estas declaraciones, usted me dirá si sí o si no, son suficientes para iniciar una investigación y un proceso en su contra. Por supuesto que sí. Nosotros hemos enviado una nota formal al ministro de Hidrocarburos. Hay que recordar que la Constitución Política del Estado señala claramente que cualquier ciudadano que sepa de actos de corrupción debe denunciarlos. Esa es una obligación. La señora, por omisión, tiene que ser investigada por el Ministerio Público. Ella misma le confiesa al país que presenció actos irregulares. Ella no ocupaba un carguito, era viceministra en el gobierno de Evo Morales. Una vez más, si no la destituyen, la Comisión de la Verdad nació muerta, porque no le podemos creer a una persona cercana que fue autoridad en el gobierno de Evo Morales, donde hubo irregularidades. Lamentable que se recurran a personas vinculadas a gestiones pasadas con el movimiento al socialismo, donde hay serias denuncias de corrupción. ¿Acaso no hay profesionales bolivianos que tengan meritocracia, idóneos, que puedan ocupar esos cargos? ¿O es que Rodrigo Paz tiene una alianza y existen masistas camuflados dentro de su gobierno?
¿Quién es la persona o quiénes son las personas que ayudan, o hay amiguismo, compadrerío, o se están pagando facturas para que continúen estas personas? Dentro de YPFB hay un clan denominado Los Chamos. Seguramente que esta señora tendrá mucho que contarnos. En 10 años ha podido conocer a quienes conforman este clan, a quienes también han sido premiados en el gobierno de Rodrigo Paz como viceministro de Exploración, viceministro de Planificación, cuando fueron gerentes de YPFB Andina, también vinculado al hijo del expresidente Arce, Marcelo Mosqueira, que hacía y deshacía con YPFB. Es alarmante, es penoso, mucha tristeza, porque creímos que con un nuevo gobierno se iba realmente a cambiar, a limpiar la corrupción. Esa señora, una vez más reitero, no puede ser parte de la Comisión de la Verdad. Todo lo que salga y se emita de parte de ella tiene duda. No podemos confiar en Senadora, alguien que ha sido cómplice de la corrupción. Senadora, usted lo que acaba de decir llama mucho la atención, es decir, que en cargos importantes en hidrocarburos ¿están todavía funcionarios del gobierno del MAS, de Evo Morales y también de Luis Arce? ¿Eso se ha corroborado? Claro que sí, lo ha denunciado el periodista Carlos Valverde, el periodista Juan Carlos Arana, y nosotros tenemos la información también. El que hoy es viceministro de Exploración fue gerente de YPFB Andina, vinculado a Dorgaten, vinculado al hijo del expresidente Arce, Marcelo Arce Mosqueira. No hay investigaciones. Una vez más reitero, no hay bolivianos profesionales, probos, idóneos, que no tengan vínculos con los masistas para ocupar esos cargos. Se debe recuperar la institucionalidad con meritocracia, no con cómplices de la corrupción masista. Eso que quede claro. Con la señora no tenemos nada personal. El problema aquí es su confesión. Ella ha sido parte de esa gestión corrupta. Y hoy nada de lo que esta señora pueda decir le creemos, ningún boliviano le puede creer, porque ella ha sido parte, cómplice, ha recibido más de 120 sueldos, cómodamente, aguinaldos. ¿Cuál mordaza? La señora recibía un sueldo. Ha sido cómplice de esa corrupción dentro de YPFB. Y a todos los masistas camuflados deberían investigarlos, porque si no va a suceder lo mismo que con Dorgaten, que le ha robado al Estado boliviano, pero que hoy está feliz de vacaciones. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Rodrigo Paz no se están tomando las acciones que el país y que la población espera. El Ministerio Público debe iniciar de oficio una investigación. Ahora, senadora, evidentemente imaginamos que estas investigaciones tendrán que ir mucho más a fondo. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos escuchado ayer justamente el informe que se ha presentado por parte del Ministerio de la Presidencia en torno a la situación de las empresas que son rentables y las que prácticamente zombies, como lo han denominado desde el mismo gobierno. Y entre las empresas rentables está YPFB. Es decir, esta investigación tiene que ir más a fondo por la cantidad de recursos que en ellas se manejan. Estamos hablando de millones de dólares. Y que no podemos seguir improvisando o avalando a personas, reitero, vinculadas a gobiernos corruptos, como han sido los del movimiento al socialismo, Evo Morales y Luis Arce Catacora. O sea, el ministro de la Presidencia dice una cosa, pero el Ministerio de Hidrocarburos se abraza a cómplices de la corrupción. Hay incoherencias, incongruencias dentro del mismo gabinete de Rodrigo Paz. ¿Qué está pasando? No me voy a cansar de repetir, en Bolivia hay profesionales que tienen maestrías y doctorados manejando un taxi, porque no tenían un carnet azul, porque no fueron recomendados. Y hoy esas mismas personas están en muchas instituciones, aquellos que avalan la corrupción, los cómplices, en varias empresas estratégicas. Lo mismo sucede en Nabol, lo mismo sucede en BOA, lo mismo sucede en ENDE, que masistas ahora se visten de color naranja, están camuflados y continúan trabajando. Ha habido una especie de pasanaco en algunas empresas estratégicas y de jefes han pasado a gerentes o se los premia, como en el caso de YPFB.
Permítame, por favor, senadora, porque queremos indicarle a la población que como producción hemos tomado en contacto también con la Jefatura de Comunicación del Ministerio de Hidrocarburos, de la ANH, para poder contar también con la versión de la directora de la ANH, Margot Ayala. Sin embargo, nos han indicado de que ella ya no se va a dirigir a los medios de comunicación. Senadora, queremos agradecerle su participación. Sin embargo, este tema va a dar todavía mucho de qué hablar. Un placer. Muchísimas gracias, Luciana. Vania, buenas noches. Buenas noches. Bien lo dices, Vania. Vamos a continuar hablando del tema y está con nosotros Álvaro Hurtado, él es experto en comunicación estratégica. Buenas noches, Álvaro. Antes de que empieces, juntos vamos a escuchar lo manifestado, las declaraciones de la directora de la ANH, Margot Ayala. Desde el primer día que hemos entrado a la institución hemos encontrado un montón de irregularidades. Tampoco es un secreto, yo he estado trabajando 10 años del anterior gobierno dentro del área de hidrocarburos y en su momento hemos presenciado muchas irregularidades. Lamentablemente no se podía decir nada al respecto. Hemos vivido los últimos 20 años acorralados, amordazados. Ha sido un terrorismo de Estado. Uno no podía hablar libremente. Al referirse al terrorismo de Estado, ¿justifica? Si quiere que lo diga, ella debe tener su justificativo, ¿no? Pero primero que no sé si vamos a terminar hablando de temas legales, porque legalmente, seguramente la senadora que habló hace un momento tiene sus razones para opinar todo lo que opina, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación, estamos confundiendo un poco las cosas, lo moral con la imagen y el hecho que la institución no quiera desarrollar alguna información con más claridad, la ANH, porque acaba de decirnos que no, la comunicadora no va a hablar más, entonces me parece que ya ahí hay un tipo de trabajo no adecuado comunicacionalmente. Tienen que decirlo, tienen que hablar, y si eso no es terrorismo de Estado, ese es un tema desde la comunicación muy peligroso. Es decir, ¿no? Tuvo que generarse un pronunciamiento de manera inmediata. Sí. Ante estas declaraciones. Sí. Comunicacionalmente, desde la comunicación política, sí. Uno de las peores reacciones en comunicación de crisis, este es un caso típico de un momento de crisis, hay que tomar la información lo antes posible y hay que tener un discurso claro. El discurso de la senadora está clarísimo, ¿no? Tiene 3 partes, por todo lo que hemos escuchado. La primera parte es, ¿acaso no hay profesionales? La segunda parte es, si ella estuvo antes, ¿por qué no lo dijo antes? Y la tercera es, hay que cambiar. Creo que por detrás hay otras cosas, ¿no? Ya, si hacemos un análisis más detallado, más semiótico, ¿a quién quieren cambiar? ¿Por qué quieren cambiar? ¿Por qué hay esta relación? Pero eso es un análisis político-semiótico. Desde el punto de vista de lo que acaba de decir la afectada, por ponerle un nombre, si ella quiere llamarle terrorismo de Estado, pues tendrá sus justificativos. Yo creo que ha sido una actitud que ha tenido todo un proceso de no solo 20 años, probablemente en nuestro país tendemos a callar las cosas porque es tan chiquito nuestro mercado. Yo no voy a pelear con Luciana ni con Verónica porque el día que me pelee, pues si mañana van a ser mis jefas de redacción, pues yo prefiero o callarme o esconder las cosas. No, esa es la hipocresía y la doble moral que hay en nuestro país. Álvaro, a ver, de hecho, Margot Ayala sí se ha pronunciado a través de sus redes sociales y señaló lo siguiente: yo no he sido parte de ninguna irregularidad, tengo la conciencia tranquila, dijo. Si el presidente me retira su confianza, yo doy un paso al costado. Sí. ¿Está bien? ¿Es correcto hacerlo de esa manera? Como mensaje político, sí. Ella en realidad ha tomado, creo, la posición personal que no ha tomado la institución, ¿no? La institución tiene que haber o debería haber tomado algún mensaje, algún comunicado, decir algo. El Ministerio de Hidrocarburos, en este caso, el ministro, o la ANH. O la misma ANH, para empezar la ANH, la ANH, ¿no? Y luego el gobierno como tal, porque al final representa al gobierno. Ahora, lo que ella ha dicho es también correcto, o sea, a mí me han puesto en este lugar porque pues me han elegido. Ahora, si me quieren que me vaya, me voy. Que me parece que es lo más claro. El tema es que sigues amenazando, ¿no? Claro. No quieren que hable, me voy ahorita. Pero bueno, al final me voy o no me voy, ¿no es cierto? Tomo la decisión, me paro y me voy, o no tomo y me voy. Creo que ella también está jugando políticamente un poco. Quien sí ha hablado ha sido el vicepresidente del Estado, Edman Lara, quien le ha pedido al presidente que la despida, ¿no? Que la retire. Lo que pasa es que él también tiene que mantener un discurso, ¿no? Él está un poco en función de yo he dicho que voy a entrar, voy a sacar a la gente, voy a luchar contra la corrupción. Por lo tanto,
no sé si le correspondía, pero el escenario político era propicio para que salga, ¿no? Mañana va a salir a felicitarla por la Navidad, pero porque es Navidad. Entonces yo creo que hay que repensar el tratamiento de la imagen y de la situación política en la institución. Y en todo caso, ella ha sido más valiente y ha dicho, pues, me he quedado por esto y ahora si quiere me voy, ya. Ahora, para que esto nos quede claro, Álvaro, entonces la comunicación o la respuesta ante esta situación de crisis debería ser por grados. Primero, un pronunciamiento de la ANH. Sí. Luego, yacimientos, etcétera, y así, bueno, evidentemente Sin también escala. aguardando un pronunciamiento, el más importante, del Ejecutivo. Es que nunca debería llegar ahí, ¿no? Desde la comunicación institucional y política, porque aquí hay que unir las dos cosas, un manejo de la situación de crisis requiere dar la información lo más clara y lo más verdadera al público en el menor tiempo posible. Es como una norma, ¿no? La otra norma es nunca digas una mentira, porque ya que estás en esta situación, cuantas más mentiras vayas diciendo, pues se te va a ir complicando. Álvaro, permíteme, vamos a escuchar lo que dijo el vicepresidente, ¿les parece? Por favor, refiriéndose a este tema. Es muy lamentable enterarse que no hay cambios en las instituciones del Estado. En este caso en particular vamos a hablar de la directora de la ANH. Ella declaró públicamente que trabajó durante 10 años en los gobiernos anteriores, que presenció y fue testigo de hechos de corrupción. Y aunque ella diga que por miedo no denunció, ella también se constituye en cómplice, porque la Constitución Política del Estado en el artículo 108, numeral 8, dice que es deber y obligación de todo ciudadano y de toda ciudadana que habita en este país denunciar y combatir la corrupción. No lo hizo, y como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba. Ella acaba de confirmar que fue cómplice de la corrupción y calló, y el callar la hace igualmente responsable. En ese sentido, la Fiscalía debe abrir de oficio una investigación en contra de la directora de la ANH, la señora Margot Ayala. Y desde la vicepresidencia y desde la bancada del PDC vamos a pedir los informes respectivos. Vamos a hacer que investiguen a la directora de la ANH, porque ella misma ha dicho, ¿no? Yo presencié, fui testigo de hechos de corrupción y por miedo no denuncié. ¿No denunció por miedo, señora Margot Ayala, o porque estaba muy cómoda con el sistema y estaba recibiendo también parte de la corrupción? No quiera tapar el sol con un dedo. Usted fue parte de los gobiernos de hace 10 años atrás que le hicieron daño al país. Álvaro. Sí, escucho. No, ¿qué piensas? ¿Qué opinión te merece? Hace un momento estabas comentando mucho con relación a este tema. Hay una posición que tiene que tomar el vicepresidente, ¿no? Y la posición es, yo soy el luchador, soy el que sale pues a enfrentar este tipo de casos. Pero en la realidad boliviana tienes que muchos profesionales no han querido ser parte del sistema o han aceptado ser parte del sistema, poco por la necesidad, porque vuelvo a repetir, hay muchas especialidades que no tienes más mercado que esto. Por ejemplo, alguien que estudió física, ¿dónde vas a ponerlo a trabajar si no de catedrático o en la planta de energía nuclear? Claro. Ahora, ¿lo estás contratando por físico o lo estás contratando porque es del MAS? Vuelvo a reiterar, se están confundiendo las cosas y a veces caemos en esta idea de que lo moral es lo ético y en este caso lo político es más o menos como que porque ella nos dijo antes, porque la situación del país no daba. Ya me imagino ir a declarar que estoy a favor de los judíos cuando Hitler está presente. No se podía declarar, ¿no? ¿Destituirla podría solucionar en este momento esta situación polémica del presidente o no? Ese es un tema que no lo comento porque no me corresponde, ¿no? Bien, gracias Álvaro por estar con nosotros. Álvaro Hurtado, experto en comunicación estratégica. Un placer. Sí, Vania. Sí. Gracias. Bueno, pero esto evidentemente tiene que generar repercusiones en el ámbito legal y para eso está nuestro siguiente invitado. Él es Juan Carlos Camacho, abogado penalista, que nos dirá si esto le traerá consecuencias legales o no a la directora de la ANH. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes. La consulta, la que le lanzo, doctor, ¿esto le trae consecuencias legales a la directora?
Bueno, no sé si le trae, pero debería traerle, ¿no? Efectivamente hay una suerte de, no quiero decir confesión, no es tan sencillo como el discurso que hace un momento atrás veíamos de la confesión de parte, relevo de prueba, porque nuestro sistema penal no funciona tan así y de manera tan simple, pero debemos recordar que la directora de la NH, que en todo caso tiene una posición de garante como funcionaria a cabeza de esta institución, no solo tiene esta cualidad de garante sobre hechos irregulares, sino como funcionaria pública tiene la obligación de denunciar cualquier hecho que constituya un delito, cualquier irregularidad que constituya un acto de corrupción, por ejemplo, y el no hacerlo efectivamente es una omisión que es penable en nuestro país. Es decir, que el haber mencionado que conocía y no hizo nada sí podría acarrearle responsabilidad penal. ¿Bajo qué delitos? Bueno, en primera instancia, incumplimiento de deberes, ¿no? Habría que conocer de primer plano cuáles son los hechos irregulares que ella habría mencionado que tendría conocimiento y no denunció. Menciono nuevamente el acápite del artículo 286 del Código de Procedimiento Penal que establece esta posición de obligación de denunciar como funcionarios públicos aquellos actos irregulares. Entonces, de no haberlo hecho, ha incumplido un deber que tiene la funcionaria. Ahora, como le digo, hay que saber qué hechos en específico son los que se han mencionado como irregulares y de los cuales tenía conocimiento, porque si estos han ocasionado por esta omisión, por ejemplo, un daño económico al Estado o han ocasionado un daño a la institución, bueno, efectivamente estamos hablando de otros tipos penales, pero habrá que conocer y obtener más información respecto a ello. Pero considero que es fundamental que se aperture una investigación a raíz de estas declaraciones. Que tendría además, doctor, que señalar o en todo caso dirigirse también a funcionarios que estén directamente inferiores a la directora. Sí, efectivamente, o sea, debemos pensar que este tipo de delitos que están vinculados a la función pública se basan por un principio de confianza. El principio de confianza que está vinculado a la investigación penal en este tipo de situaciones hablan de que la autoridad máxima, en resumen, digámoslo así en sencillo, confía de los subalternos que tiene para realizar determinadas actividades, pero ello no le exime de que al conocer irregularidades de los subalternos, ella no tenga una respuesta. Si ellos han cometido hechos ilícitos, también debería investigarse en primera instancia cuál era su entorno y cuál es la respuesta que haya tenido de tener conocimiento de estas cuestiones. Ahora, ella es parte de la Comisión de la Verdad. Hay quienes están pidiendo que sea apartada porque compromete, las declaraciones que hizo comprometen su imparcialidad y objetividad. ¿Esto será así? Yo creo que compromete más que la imparcialidad y la objetividad, compromete la propia credibilidad de esta Comisión de la Verdad. O sea, si una persona que dice, yo sé que habiendo sido funcionaria han cometido hechos irregulares en mi institución y no lo he hecho, entonces, ¿cómo puedo ser parte de esta Comisión de la Verdad cuando esto debería haberse actuado de manera ya primigenia? Yo creo que esta comisión pierde esta credibilidad si tiene un componente de este tipo entre sus actores. La Comisión de la Verdad creo que debería tener, además de funcionarios públicos vinculados, instituciones académicas, abogados profesionales que puedan coadyuvar en justamente dilucidar estas cuestiones y no personas que teniendo la oportunidad de hacer algo no lo hicieron. Creo que hay una suerte de funcionarios públicos que hoy en día están apareciendo, que están tratando de redimirse de los 10 años que han estado en función y no han hecho nada ante hechos de corrupción. Y esta forma de redimirse es decir, yo sabía pero tenía miedo, yo sabía pero me presionaban. Por ejemplo, hay otro fiscal, un ex fiscal que es Ángelo Sarabia, que era fiscal y esto vinculado a distintos casos de corrupción, como el de Nemesia Chacollo, como bueno, y así sucesivamente, que ahora aparece y dicen, a mí me presionaba Guerrero. Entonces, claro, o sea, ahora cuando hay cambio de gobierno es donde tratan de lavarse las manos, pero no funciona así, porque ellos tenían una posición de garante como es la que tiene esta señora. Entonces, creo que más que perder imparcialidad, pierde credibilidad la comisión. Bien, Juan Carlos, acabas de señalar algo que es importante, ¿no? El actuar de los operadores de la justicia. ¿Por qué ahora, no? Y se tiene que juzgar a todos con la misma vara, ¿o no? Por supuesto, en realidad, y esto lo he analizado en varias oportunidades, creo
que uno de los principales defectos de nuestra justicia es que responda a este cambio político, digamos, ¿no? Hay cambio político, recién investigamos. Hay cambio de escena política, recién aperturamos procesos. ¿Por qué no se han aperturado los procesos? Es su oportunidad. Porque tenemos una justicia que está corrompida, porque tenemos una justicia que no es parcial, porque tenemos una justicia que no es efectiva. Mire, Luciana, tenemos la promesa de que iban a cambiar el sistema judicial. Seguimos teniendo los mismos jueces, seguimos teniendo los mismos fiscales, seguimos teniendo los mismos policías. Sí, hay cambio de mandos, pero miren, lo sustancial son los mismos que se siguen procesando entre ellos. Entonces, estas comisiones de verdad no van a tener una respuesta efectiva de la justicia mientras sea un círculo vicioso, ¿no? Juan Carlos Camacho, abogado penalista, gracias por habernos también transmitido un poco el marco legal, qué es lo que podría suceder con la directora de la ANH. Gracias, un placer. Un placer. Que le vaya muy Buenas bien. noches. Y bueno, este tema va a dar mucho de qué hablar, sin duda, ¿no? Reiteramos, hemos tratado de conseguir también la voz de la directora de la ANH, Margot Ayala, que está en el ojo de la tormenta, pero desde su equipo de comunicación nos han señalado que ella no va a dar ninguna conferencia de prensa ante los medios. ¿Será que alguna autoridad de gobierno se pronuncia al respecto? ¿Qué decisión asumirán? Vamos a estar pendientes. ¿Hay más? Sí, María, muchísimas gracias. Y esta vez vamos a hablar de candidatos a la gobernación y de figuras políticas que ahora están rumbo a las subnacionales. Él es Freddy Mamani, por supuesto que usted lo recuerda, él ha sido asambleísta y además presidente de la Cámara de Diputados, educador, sindicalista y político. Estudió en el Instituto Normal Superior René Barrientos en Caracollo, Oruro, y además egresó de la carrera de Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe. Yo le doy la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Pero, don Freddy, no puedo dejar de preguntarle sobre este tema. Usted ha sido diputado del Movimiento al Socialismo y la directora de la ANH nos habla de terrorismo de Estado y de este amedrentamiento durante años y años del gobierno del MAS. ¿Usted qué me dice? Muy buenas noches a Bienvenido. Luciana, y muy buenas noches a todo el pueblo boliviano. Bueno, tendría que explicar, ¿no? Ella exactamente por qué en este momento tiene esa versión, ¿no? Seguro estoy que ella habrá vivido esos momentos tan difíciles seguramente. ¿Cree Bueno, usted que haya habido terrorismo de Estado? Definitivamente yo no puedo creer, pero bueno, ellos saben lo que haya pasado, porque yo no he sido parte de todo el proceso, sino he sido parlamentario durante 5 últimos años, ¿no? Ahí hemos estado juntamente ya acompañando. Antes yo he sido dirigente nacional, dirigente departamental de los maestros, así que muy Ella poco habla de puedo decir. amedrentamiento. ¿Cree usted también en esto? Bueno, no sé, es posible que eso haya pasado con sus autoridades, ¿no? De inmediato superiores, posiblemente, pero debía haberlo denunciado en su momento, no ahora, ¿no? Y ahí no sabemos por qué lo hace ahora. Bueno, vamos a hablar de las subnacionales y le agradezco mucho por responder mis consultas. ¿Por qué quiere ser gobernador? Bueno, hemos estado viendo con mucha tristeza de lo que ha pasado en nuestro departamento de La Paz, no solamente de ahora, sino hace mucho tiempo ya. Hemos estado viviendo momentos muy difíciles, ¿no? Hemos arriesgado inclusive nuestro desarrollo, ¿no? Con las grandes luchas que se ha tenido, por supuesto, pero no solamente para el departamento de La Paz, sino como patriotas para todo el pueblo boliviano. Y a cambio de eso, tal vez hemos recibido no tanto como teníamos que haber recibido. Entonces, por eso, hecha la consulta ante nuestras organizaciones sociales, porque nosotros no es que definimos nuestra candidatura porque yo quiero ser, sino siempre es en consulta, y en ese sentido se ha ido trabajando, y en este momento tenemos ya un apoyo ya casi mayoritario de nuestra estructura política, que es de Evo Pueblo, de los 5 regionales que tenemos en el departamento de La Paz, y por todo esto, por ese apoyo, más estas dificultades que se ven en nuestro departamento de La Paz, y además al mismo tiempo la polarización que en este momento se tiene, pues hemos indicado de que ya basta de poder pelearnos entre bolivianos, entre el occidente, el oriente, o el Colla, o el Chapaco. Ya no, sino más bien empezar a trabajar como tiene que ser, ¿no? Por nuestro departamento y por nuestro país. Y por todo esto hemos decidido aceptar este reto para la candidatura como gobernador al departamento de La Paz. Don Freddy ya nos dijo el por qué quiere ser gobernador. Ahora la pregunta es ¿con quién? Bueno, nosotros tenemos una estructura política a nivel nacional e internacional. Antes,
con el instrumento político por el movimiento al socialismo. Luego migramos automáticamente con instrumento político Evo Pueblo. Pero Evo Pueblo no puede, ¿no? Por supuesto que no está legalizada todavía. Necesitamos avanzar con todos los trámites que muy pronto vamos a indicar a nuestra militancia de que evidentemente ya vamos a legalizarlo, tenerlo nuestra personería jurídica. ¿O es que hay alianzas? Y ahora, bueno, justamente iba a la consulta. Por supuesto que hay un equipo de compañeros que están trabajando para poder ver con qué sigla exactamente vamos a participar en estas elecciones subnacionales. Y para eso, justamente el día de mañana, pasado el jueves 18, nuestro hermano Evo Morales está anunciando públicamente la sigla con el que vamos a participar en estas elecciones. ¿Será con Morena? Bueno, es importante indicar de que hay un equipo que está trabajando ahí y el hermano Evo Morales es el que tiene que anunciar oficialmente para todo el país. Pero si hay acercamientos. Por supuesto que sí, hay acercamiento no solamente con un partido, sino son con 1, 2, 3 partidos. No solo con Morena, con otros más. Tenemos otras posibilidades, eso está trabajando nuestro equipo que está comisionado. ¿Cómo pretende ganar estas elecciones? ¿Qué le dijo Evo Morales? ¿Hay alguna estrategia tal vez? Bueno, Evo Morales en este momento no es el que decide quién va a ser... ¿no decide él? Él no decide quién va a ser el candidato. ¿Quién decide? Nosotros tenemos una estructura orgánica, ¿no? Son 5 regionales que tenemos en el Departamento de La Paz y además consultamos con nuestras otras organizaciones sociales vivas que tenemos y a partir de eso se genera estos precandidaturas, en este momento ya como precandidato. Por supuesto, con este apoyo mayoritario, lo que ya se avanza y en este momento solamente ya necesitamos definir con qué partido o con qué sigla vamos a presentarnos. En este momento yo por lo menos me lo he ganado ya la mayoría de apoyo de nuestras organizaciones políticas a nivel del Departamento de La Paz. ¿Por qué con Evo Pueblo y no con el MAS? Le pregunto esto insistiendo en cómo iniciamos esta entrevista. ¿Usted ha sido diputado del Movimiento al Socialismo? Ha habido un momento en el que teníamos que decidirnos, ¿no? Porque ustedes saben muy bien, el pueblo boliviano sabe que hemos estado trabajando con el presidente Luis Arce Catacora y ha habido un momento de quiebre. Estamos hablando en el 3er año, cuando yo estuve de presidente de la Cámara de Diputados el 1er y 2º año. Para ingresar al 3er año hubo este quiebre y por lo tanto ese es el momento en el que teníamos que decidirnos o si nos vamos con un gobierno que en ese momento continuaba o nos quedamos con el pueblo a la cabeza del hermano Evo Morales y en ese momento decidimos que tenemos que quedarnos al lado de nuestro pueblo y por eso es que nos quedamos ahí y continuamos con esta estructura de ¿Ese quiebre sigue siendo irreversible, don Freddy? Le pregunto porque usted me dice hay acercamientos al margen de Morena con otros partidos, entre esos no está el MAS. El quiebre ha sido mucho más de personas, yo diría que por el presidente, por supuesto con el grupo que se tenía como funcionarios públicos y no de las organizaciones sociales mismas. Entonces, en ese sentido, en este momento, si bien ha habido algunos compañeros que por ahí se fueron por otro lado, ahora retornan. Están retornando los que fueron con Andrónico en su momento, los que fueron con Arce, en este momento van retornando y ya vamos construyendo una sola fuerza política de la izquierda. ¿Y no hay posibilidades, ya que menciona Andrónico, de también acogerlo una vez más? No, por supuesto que sí, porque él es parte de nuestro instrumento político, así que está siempre bienvenido, todos los compañeros, sea Andrónico, sea Luis Arce Catacora, pero ¿y ya Evo Morales? La definición lo tendrá. ¿Precandidato? Bueno, es una decisión que él tendría que tomar, ¿no? ¿Qué dicen las organizaciones, pero? Bueno, tenemos conocimiento que en el departamento de Cochabamba habrían propuesto, ¿no? Pero bueno, la decisión en todo caso siempre lo toma él. ¿Y podemos dar algunos nombres de quienes sean candidatos a asambleístas departamentales? ¿Ya tiene o no? ¿O conoce? A nivel nacional. Así es. No tenemos conocimiento porque eso lo van centralizando ya en la ¿Acá en La Paz? Nacional. ¿Tampoco? En el Departamento de La Paz en este momento teníamos como precandidatos algunos compañeros, pero ahora con lo que se ha ido decidiendo en las diferentes organizaciones, mayoritariamente estaría quedando solo ya para poder terciar en estas elecciones. Ahora, don Freddy, háblenos de las propuestas que tiene y de la visión que tiene de La Paz para ser gobernador. Y si gusta me puede hacer una evaluación del actual gobernador.
Bueno, en temas de evaluación, más bien yo dejaría al pueblo boliviano o al pueblo paceño para que haga la evaluación. Yo más bien vengo mucho más a indicar el trabajo que estamos realizando en este momento. Nuestra característica es muy distinta a otras organizaciones políticas o a otros partidos políticos. Por ejemplo, nosotros elegimos nuestros candidatos desde los diferentes departamentos con sus organizaciones sociales o en las diferentes provincias, en este caso quiero decir, con sus diferentes organizaciones sociales. Esa es nuestra característica, muy distinta a querer elegir a dedo a algún compañero para que vaya como candidato. Eso por un lado. Segundo, el tema de nuestro programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno no está siendo elaborado por expertos internacionales o por unos profesionales que en este momento tal vez se puedan proponer algunas propuestas, sino nosotros trabajamos juntamente con nuestras organizaciones sociales desde las reivindicaciones, desde las potencialidades y desde las grandes dificultades que se tiene para poder convertirnos en programa de gobierno. Y por lo tanto, nuestro programa de gobierno se convierte en esto de la integración de nuestras provincias mediante estas construcciones de carreteras que tenemos del norte al sur o del este al oeste, y estos temas se van trabajando plenamente para que podamos ir planteando ante el pueblo paceño, y estamos trabajando, ¿no?, con mucho detenimiento. Es más, inclusive revisando el tema presupuestario, porque no podemos acá alegremente lanzarnos propuestas que no van a ser cumplidas. Entonces, estamos fuertemente trabajando en esto. Don Freddy, ha sido un placer conversar con usted. Seguramente lo vamos a estar viendo más seguido dentro de la campaña que también va a realizar, una vez, claro, su nombre esté también dentro de las listas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por supuesto que sí, estamos prestos para poder participar en los siguientes programas. Muy bien, gracias. Vamos a hacer un vuelco de página en la información. Y hablamos de la situación crítica que se vive en el departamento de Santa Cruz, entendiendo que hay diferentes municipios que están sufriendo las consecuencias de esta riada que ha llegado durante el fin de semana a esta región del país. Colpa Bélgica y Guarnes. También han quedado varios sectores incomunicados, colapso de puentes y muchas familias que han quedado prácticamente sin nada. Y aún una búsqueda que persiste de las personas que están reportadas como desaparecidas. Vamos a hablar de este tema, Vania, con nuestros invitados por la importancia de la emergencia, entendiendo que sí hay una actuación por parte de la Gobernación de Santa Cruz y también del Gobierno Central. Está con nosotros Marcelo Irusta. Él es secretario municipal de Planificación y Medio Ambiente de Guarnes. De igual manera, Fernando Daza, concejal del municipio de Colpa Bélgica, y Alejandra Luna, encargada de... En breve estará con nosotros. A ver, conversamos con Marcelo Irusta, él es secretario municipal. Buenas noches, secretario, gracias. Denos el detalle, por favor, de la situación actual. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Primeramente saludar a todo el departamento de Santa Cruz y bueno, expresar mi solidaridad a todos los municipios vecinos afectados y a todas las familias también que están pasando por un grave momento, ¿no? Es un gran sentir, primeramente también como viviente de acá del municipio, toda esta afectación que hemos tenido en mi municipio principalmente, ¿no? Puedo comentar un poco de los antecedentes. El día sábado ya tuvimos lo que son los primeros daños en lo que es el sector de Valle Sánchez. Un área recreativa más conocida como el Malecón fue afectada. En cuanto pudimos asistir, se identificó que ya esta área recreativa fue lamentablemente destruida por este desborde del río Piraí, ¿no? Posteriormente avanzó y causó daño a muchas familias, 150 familias en Gran Paitití afectadas por este desborde, ¿no? Que entró a sus viviendas, tuvieron que evacuar. Posteriormente ingresó a todo lo que es Guarnes Centro y yendo a nuestras comunidades de Coloradillo y Juan Latino, ¿no? Tenemos lamentablemente en nuestro municipio también desaparecidos en lo que es el sector de Valle Sánchez, aún por las familias preocupadas por encontrar a sus familiares. Se ilusiona. Sí, estamos en este momento como municipio a la cabeza de nuestro alcalde como COEM y secretario general. Bueno,
iniciamos las operaciones, ¿no? A primeras horas de la mañana del día de los hechos, con todo lo que es maquinaria, personal, inspección, equipos técnicos, para atender a todos los damnificados, ¿no? Hicimos la recopilación de datos en varios puntos afectados, hicimos la asistencia. Bueno, por el tema climático también, porque persisten las lluvias en este sector allá en Guarnes. Viviendas. Sí. Tenemos algunas dificultades que las vamos a resolver, por favor, Mauricio, permítenos, pero también estamos con Fernando Daza, concejal del municipio de Colpa Bélgica. Concejal, ¿esto se podía prevenir? ¿Se pudo prevenir? Muy buenas noches, gracias por el espacio. Lamentablemente, con la inclemencia del tiempo, no se puede hacer mucho, ¿no? Lo que Dios hace es de la naturaleza, y ha sido una riada impresionante, no vista en muchos años, ni en el 83 que tuvimos una riada fuerte, no fue como esta. Así que echar culpable yo veo que no. Pero los diques estaban funcionando, concejal. ¿Funcionaban? ¿Qué pasó con el puente, por ejemplo, en Colpa Bélgica? Los puentes, los diques trabajaron. Lo que pasa, el puente, como le digo, una corriente impresionante, rebalsó, ha pasado por encima del puente, y eso ha ocasionado que haya el desborde del puente, que lo lleve. Ha sido, como le digo, una corriente nunca visto, porque como le digo, ni en el 83 fue esta corriente tan impresionante. Ahora, concejal, ¿cuál es la situación actual de las familias que han quedado damnificadas? Incluso se entiende que hay algunas que estaban todavía incomunicadas. Eso es lo preocupante aquí en el municipio. Gracias a Dios no hay muertos como en otros municipios. Nos solidarizamos con los de Valle Sánchez, con los de El Torno, que incluso aquí en nuestro municipio han venido a caer los muertos. Ahí hemos reportado nosotros 5 muertos que han recogido de acá, de cerca de nuestro municipio, a la vez el municipio de Colpa Bélgica, del puente de Bélgica, a unos metros de ahí, no lejos, ahí han venido a dar 5 muertos. Eso es lamentable. Gracias a Dios aquí en el municipio de Colpa Bélgica no ha habido eso. Tenemos gente damnificada, y lo lamentable es que la alcaldesa no está tomando carta en el asunto. Eso es lo preocupante. Tenemos una familia ahorita que está anegada, digamos, está hinchurada, como es el dicho. Tenemos un río aquí que circula por medio pueblo, casi brillando el pueblo, y se ha estancado ese río. De lo que el río Piraí ha rebalsado, lo ha metido palizada y lo ha estancado a ese río. Ese río está totalmente lleno, la agua está a la flor de la tierra, y esos vecinos se han inundado. Ha bajado un poco la agua, pero como digo, esa agua no está corriendo. Y desgraciadamente, como le digo, la alcaldesa no está tomando carta en el asunto. Y viene más lluvia, y eso se puede transformar en una tragedia. ¿Por qué? Porque no se le están dando los auxilios pertinentes. Nosotros estamos haciendo gestión, no hemos podido hacer gestión con la alcaldesa porque no quiere hacer, porque el presupuesto que tenía ella para el desastre se lo gastó sin ninguna autorización, donde ahorita parece que no tiene los recursos para hacer esto. Estamos haciendo la gestión con la gobernación nos está apoyando. Mañana incluso estamos entrando a esa familia con brigadas médicas, con bolsas solidarias. Y vamos a ver que la gobernación nos apoye para meter una maquinaria para desjaguar para destrancar esa palizada que está obstaculizando esa agua. Claro. A ver, por favor, Mauricio, vuelvo contigo. Mauricio, hay familias que están siendo evacuadas ante el riesgo, ¿no es cierto?, inminente. Ahora, cuéntanos, por favor, de qué sectores, qué alerta se ha emitido allá en Guarnes. Bueno, conectándome de nuevo, estamos en alerta roja. En Guarnes, en nuestro municipio, ha sido lamentablemente muy afectado por este desborde. Como le comentaba, tenemos el sector de Valle Sánchez, Malecón, y donde tenemos muchas familias afectadas, más de 50 familias es en Gran Paitití, ¿no? Y que es igual colindante el río Piraí, que ha ingresado totalmente a las viviendas. Justamente a la cabeza del COEN y por órdenes de nuestro alcalde Carlos Montaño hemos puesto el 100% de los operativos, ¿no? Tenemos equipos técnicos, maquinarias pesadas, brigadas médicas atendiendo a todas las familias. Tenemos
3 puntos en unidades educativas, Unidad Educativa Guajojó, Unidad Educativa Simón Bolívar en Paitití y en Warnes Centro, Ignacio Warnes, ¿no? Donde está nuestro alcalde atendiendo lo que es con colchones, vituallas, alimentación, frazadas para resguardar, ¿no?, la vida, porque como mencionan, estamos en una alerta roja, se vienen lluvias y bueno, las familias tienen aún el miedo y esa incertidumbre de que pueda venirse otra oleada. Entonces, te escuchaba decir, ¿no? ¿Se podría haber evitado esto? Puede ser que en mi municipio sí, porque le comento, nosotros como municipio enviamos una nota al CEARPI y cuando ya identificando estos puntos, iniciando en lo que es el malecón, ¿no? Solicitando medidas preventivas donde se pueda hacer una inspección conjunta, se pueda dar atención a estas, porque ya se identificaba que... ¿Y cuál fue la respuesta? No tuvimos respuesta, lamentablemente, hasta el día de hoy, ¿no? Hoy ingresamos nuevamente la nota, pero ya esta vez con otra ley, porque el Consejo Municipal ya declaró en desastre, entonces ya con esa ley municipal de desastre... Sí, permíteme, Mauricio, lo que tú acabas de señalar es grave y es preocupante. Es decir, ustedes alertaron de que esto podía suceder, tal vez no en esta magnitud, pero sí que se necesitaba el mantenimiento, ¿no es cierto? Y no recibieron ninguna respuesta. Exactamente, ¿no? Como te menciono, como municipio identificamos, justamente le pasé la nota emitida por nuestro alcalde que se emitió al CEARPI, donde se solicita las medidas preventivas exactamente en lo que es el malecón Valle Sánchez, donde inicia, ¿no? Inició el desastre y bueno, tal vez no es el afán de culpar a nadie, claro, ¿no? Pero si uno previene, pues creo que se pueden evitar muchas desgracias. Es en este sentido que te menciono, tenemos un desastre ya en nuestro municipio y bueno, como alcaldía municipal, a la cabeza de nuestro alcalde, está haciendo todos los esfuerzos, poniendo el 100%, 24/7, tenemos personal alerta en los puntos, como le menciono, de albergues, tenemos atendiendo a todas las personas en cuanto a desayuno, almuerzo, cena, tenemos con los colchones, vituallas. Entonces, como municipio hemos dado todo, ¿no? Pero ahora ya declarándonos en desastre, necesitamos también la ayuda de lo que es el CEARPI. Justamente hoy tuvimos una reunión en el Consejo Municipal solicitando la presencia del director del CEARPI el día de mañana para que pueda venir y con un equipo técnico iniciar las medidas ya, ¿no? También hicimos la nota ya que ingresará al Viceministerio de Defensa Civil, porque nosotros como municipio necesitamos, ya se nos están agotando la maquinaria, el cuerpo humano, entonces eso como municipio, ¿no? Muy bien, Mauricio, gracias. Él es secretario municipal de Planificación y Medio Ambiente de Warnes, uno de los municipios más afectados, y Fernando Daza, que es concejal del municipio de Colpa, Bélgica, también, que ha sufrido los embates de esta terrible riada. Es muy cierto lo que señala, no es momento de buscar culpables, sí, después se tendrá que realizar una investigación, también procesar a quienes no han dado cumplimiento a estas alertas o han hecho caso más bien a estas alertas que se emitieron para poder prevenir este desastre. Lo cierto que ahora es que muchas familias necesitan de la colaboración de los bolivianos, autoridades de Estado que se están movilizando. Hay personas desaparecidas y familias que están desesperadas por encontrarlas. Nuestra solidaridad también desde nuestro medio de comunicación a todas estas familias y todos los pobladores de estas regiones afectadas. Excelente la voz de Rodrigo Rojas. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en vivo. Atención, porque vamos a hablar de lo que está sucediendo en Santa Cruz, donde se ha emitido una alerta naranja. ¿Esto por qué? Por posibles casos, escuche bien, de la gripe H3N2. Vamos a conversar en este momento con el doctor Carlos Alberto Hurtado, jefe de la unidad de epidemiología, justamente para que nos dé a conocer ¿qué acciones se han tomado en cuenta a partir de esta alerta? Vania Borja les saluda. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenas noches, perdón. ¿Cómo está, Vania? Muy buenas noches. Evidentemente hemos tenido un caso de influenza A, H3N2, en el departamento de Santa Cruz, de una paciente que llega del exterior y presenta un cuadro sintomático respiratorio abrupto, complicado, agresivo.
y que esto nos abre las alertas que hay a nivel mundial por esta nueva subvariante de influenza H3N2 subtipo K. Entonces, a partir de este caso hemos establecido la intensificación de la vigilancia epidemiológica, hemos establecido la vacunación o reforzar la vacunación en nuestros puntos de vacunación y recomendarle a la población algunas medidas de bioseguridad, de autocuidado para evitar el contagio en caso que esta enfermedad se propagara o se convirtiera en una epidemia. A ver, estábamos manejando nosotros la información, porque así lo señalaron las autoridades de salud, que todavía no había ningún caso confirmado, pero sí se ha confirmado entonces este primer caso allá en Santa Cruz. Se ha confirmado el caso de influenza A H3N2. Muy bien. No el subtipo K. Perfecto. El subtipo es como el segundo apellido, ¿no? Entonces, tenemos influenza A H3N2 confirmado. Se va a mandar la secuenciación de esta muestra a otro país, donde hacen la secuenciación y ahí nos confirman o nos descartan la presencia de esta enfermedad. ¿Qué tan grave sería, doctor, que se confirme? No, es grave porque si usted mira las páginas, en Europa se han confinado muchos países, muchas ciudades de España. Veía hoy que Cataluña es la última en haberse cerrado por el tema del barbijo, han vuelto al barbijo de forma obligatoria en lugares públicos, han vuelto al distanciamiento físico, al lavado de manos, al alcohol en gel, a recordar todo lo que vivimos en COVID, porque es una enfermedad esta o una variante de la influenza muy agresiva, que complica rápido, que inicia como todo tipo de influenza con fiebre, tos, dolor de garganta, pero que rápidamente se puede complicar. ¿A quiénes afecta más, doctor? Los grupos vulnerables principalmente son los niños, las personas con patología crónica o patología de base o las mujeres embarazadas. Pero hoy hemos aperturado en Santa Cruz la vacunación a todos los grupos de edad, sin discriminación, en nuestro centro de salud Centinelas. Bien, ahora, a propósito, si se da esta situación, si se confirma, doctor, ¿los hospitales tienen la capacidad, tienen ya los espacios para, por ejemplo, separar a las personas que presenten los síntomas? No, primero, los pacientes que presenten estos síntomas o que estén enfermos van a un primer nivel, ¿no? Normalmente ahí se los estabiliza todo. Y los pacientes complicados van a un segundo o tercer nivel. Estamos preparando con el plan de contingencia hospitales Centinela para la derivación de pacientes y tenemos que reforzar más. Por eso hemos declarado una alerta naranja, para reforzar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica departamental. Ya se ha confirmado un primer caso. ¿Es posible que existan otros? ¿Se está haciendo la valoración, doctor? Cochabamba ha reportado 2 casos positivos el día de hoy. Nosotros estamos haciendo la vigilancia de los contactos que llegaron en el vuelo con la paciente procedente de San Pablo y vamos a estar alertas y atentos ante cualquier sospecha de esta enfermedad. Reiteremos, por favor, las medidas de prevención, lavado de manos, uso de barbijos si presentamos síntomas, la vacunación. ¿Quiénes pueden irse a vacunar? Principalmente, la mejor medida de prevención es la vacunación. Todas las personas de 6 meses de edad hasta el final de los días, o sea, abierta a toda la población. Las medidas de bioseguridad: toser con el ángulo interno del codo, distanciamiento físico, uso de barbijo, evitar aglomeraciones. Si está con síntomas, póngase un barbijo y no vaya a eventos masivos. Muy bien, gracias por la información. Es importante prevenir, no entrar en pánico, ¿no es cierto? No alarmarnos, pero sí prevenir. Eso es importante. Doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Continuamos. A esta hora estamos con Rudy Espinosa. A ver, Rudy, cuéntanos, ¿hay largas filas o no? A minutos prácticamente de que termine, ¿no? Exactamente, Vani, van a ver ustedes que las filas donde se generaban precisamente en este lugar prácticamente están vacías, porque este empadronamiento está prácticamente a unos 20 minutos aproximadamente de culminar esta última jornada. Nos encontramos en este caso con la directora departamental de INSEREXI para hablar acerca de cómo han ido justamente estas 2 últimas jornadas. Largas filas es registrado.
¿Cómo está? Buenas noches. Sí, comentarle que ayer y hoy hemos tenido ya incremento de la población que nos ha ido visitando los diferentes megacentros, a los diferentes puntos. Se ha visto mayor movimiento en las diferentes oficinas y obviamente tenemos una mejor respuesta de la población, ¿no? Pero obviamente último día sí hemos tenido filas, sí han estado llenos los megacentros, unos más que otros. Río Seco, por ejemplo, en el multicine de la Ciudad del Alto ha estado muy lleno, de ahí estamos bajando, entonces se ha puesto mayor refuerzo, teníamos policías que estaban haciendo la seguridad y bueno, hemos cumplido con la población, estamos aún a unos 20 minutos para que la gente los ciudadanos puedan apersonarse para poder empadronarse, tanto los jóvenes y señoritas que por primera vez se van a empadronar, aún tienen tiempo, hasta las 12 de la medianoche vamos a estar atendiendo y obviamente también todos los ciudadanos que van a hacer su cambio de domicilio o actualización de datos. ¿Se tendrá tal vez datos preliminares de cuántas personas se han empadronado en ese caso aproximadamente? Sí, comentarle que tenemos una información preliminar porque como hoy día recién va a concluir y de provincias también recién van a estar llegando mañana y algunas alejadas pasado mañana, pero sí tenemos una información preliminar, hemos abarcado ya más o menos aproximadamente más de 60,000 personas entre cambios y nuevos. Esa información más o menos abarca los nuevos 15,000 aproximadamente, pero ya el día de mañana tendremos una información completa. Directora, para cerrar, las personas pueden empadronarse no siempre en lo que son los empadronamientos masivos, ¿verdad? ¿O es que tienen que esperar solamente estas convocatorias? Bueno, comentarle que la normativa nos señala que hay dos tipos o modalidades de empadronamiento. El empadronamiento permanente, que lo realizamos todos los días de forma cotidiana, de lunes a viernes en todas las oficinas del Ceresi, y lo que es el empadronamiento masivo cuando se apertura o se abre, cuando tenemos una elección, como en este caso las elecciones subnacionales en puertas, para que justamente puedan empadronarse los jóvenes que recién van a cumplir 18 años, en este caso el 22 de marzo. Directora, le agradecemos el dato. 60,000 aproximadamente que ya han terminado, se han empadronado precisamente en esta jornada de empadronamiento. Sin embargo, van a ver ustedes que en este punto del Ceresi ya no se encuentran filas, 2-3 personas que están aguardando empadronarse. A ver si te puedes acercar, por favor. De domicilio, así como también los nuevos que van a votar en las elecciones subnacionales. Muy bien, a ver si te puedes acercar, Rudy, a conversar tal vez con algunas personas y por qué esperaron hasta último momento. Quizás la fila fue extensa también, Rudy. Exactamente, ha sido intensa la jornada que se ha vivido. Vamos a pasar un poquito por acá para ir preguntando cómo están este procedimiento precisamente que se está realizando. Queremos mostrarles nosotros de a poquito que ellos están ya dando sus datos personales, dónde van a sufragar precisamente. A ver, vamos a acercarnos allá que una de las personas está esperando precisamente en este momento. ¿Cómo está? Buenas noches. Ustedes, imagino que está para cambio de domicilio. No, estoy acompañando a mi hija para... ¿Usted está empadronando por primera vez? Sí, por primera vez está empadronando y por eso estoy acompañando. ¿Hizo fila tal vez usted? ¿Cuánto tiempo? No, directamente. ¿Recién llegó? Sí, hemos llegado y directamente los estoy atendiendo. Mi consulta es, ¿por qué último día? ¿Qué pasó? Es que yo vivo en los Yungas y por ese motivo, por motivo de... Como estamos en vacaciones, ese ha sido el motivo por lo que esté un poquito tarde. Muy bien, le agradezco mucho, pero ya se va a empadronar, que es lo bueno. Sí. Muchas gracias. Ahí está saliendo precisamente. ¿Cómo estás? 20, no seas tímida, por favor. ¿Empadronado por primera vez? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto duró el procedimiento? ¿4 minutos, 5? 5 minutos. Ahí está, vamos a mostrar brevemente lo que es el carnet de empadronamiento, en este caso el certificado. Ella ya va a poder votar precisamente en las elecciones subnacionales y de esta manera van a ser cumplido en la última jornada de empadronamiento masivo aquí en la ciudad de La Paz, precisamente en este punto en la avenida 16 de Julio, El Prado precisamente. Al filo del plazo, ¿no? Como en diferentes regiones, ahí nuestra solidaridad también con los trabajadores del Ceresi que están durante horas empadronando a la población, parte de su trabajo. Así le reflejamos el panorama en el último día de empadronamiento. Pausa, aquí en vivo y ya volvemos. Resultados de la consulta en nuestras redes sociales. ¿Qué debería hacer la directora de la ANH, Margot Ayala? Claro, después de las polémicas declaraciones, mantenerse en el cargo, renunciar y esperar la decisión del presidente. Por mantenerse en el cargo vamos a ver el porcentaje mínimo, 3%, por renunciar 92% y por aguardar la resolución o determinación del Ejecutivo un 5%. Gracias a la gente por participar en nuestras redes sociales. Estamos a minutos de que concluya el empadronamiento. Vamos a ver qué sucede en Santa Cruz con Alicia Calzadilla. Alicia, cuéntanos.
Nos encontramos en el Coliseo Santa Rosita, en el Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz, uno de los 66 puntos de empadronamiento, porque hoy es la última jornada en la cual los ciudadanos se pueden empadronar para las elecciones subnacionales. Nos encontramos con el director del Ceresi, quien nos va a brindar un informe de cuántos ciudadanos hasta el momento han logrado empadronarse. Bueno, muy buenas noches. Sí, informar que concluida la jornada de ayer, terminamos con un poco más de 81,000 registros, de los cuales 24,000 corresponden a registros nuevos y 57,000 a cambios de domicilio. Ayer fue la jornada en la que más registros de empadronamiento tuvimos y hoy día, obviamente, con la asistencia de la gente que lamentablemente está acostumbrada a asistir a último momento, me imagino que vamos a hacer una cantidad similar o tal vez superior a la lograda el día de ayer. ¿Cuántos empadronamientos hay en la ciudad? Y si podemos mencionar algunos, ¿y cuántos centros hay en el resto del departamento? Claro, en este momento tenemos 11 puntos de empadronamiento y puedo mencionarle que en el Distrito 1 Santa Rosita está con gente, en el Distrito 4 Alto San Pedro está con gente, el Distrito 5 del Coliseo de la Alemana también tiene gente y finalmente el del Distrito 7 de la Villa 1 de Mayo también está con algo de gente. Los otros megacentros, que serían el 2, el 6, el 8, el 9, el 10 y el 12 están prácticamente vacíos, es así que la recomendación al ciudadano es que acuda a esos megacentros para poder empadronarse sin hacer filas. ¿Qué implica que los ciudadanos no logren empadronarse? Bueno, obviamente las sanciones correspondientes que establece la ley, el ciudadano que no vota, por ejemplo, no puede asistir al banco, no puede acceder a un cargo público, no puede renovar su pasaporte, entonces se tiene que tratar de evitar molestias y también hay una resolución que emite el Tribunal Supremo al inicio de cada gestión, donde establece las sanciones por faltas electorales, donde obviamente el no votar es una falta electoral y también conlleva una sanción pecuniaria. ¿Cuál es esta sanción? Pues una sanción pecuniaria, el monto exacto en este momento no lo sé, creo que es entre el 50 y el 80% de un salario mínimo nacional, entonces obviamente eso le va a generar esa molestia al ciudadano que no se empadrone. Muchas gracias, director. Vamos a conversar también con algunos ciudadanos porque como podemos ver, este es el Coliseo de Santa Rosita, como decía, el Distrito 1 que está entre las avenidas Piraí y Roque y Coronado, zona del Tercer Anillo, y podemos ver que hay bastante afluencia de personas. Vamos a conversar con algunos. Buenas noches, señor. ¿Cuántas horas esperó para empadronarse? Acaba de llegar. Bueno, por aquí también hay otras personas. Señora, ¿cómo está? Bueno, ellos están... ¿Cómo está? ¿Podemos conversar un ratito? Bueno, gracias a nuestra compañera allá, gracias Alicia por la información. Y no me quiero despedir sin antes felicitarte, mi querida Luciana. Gracias, Vania. Que Dios te bendiga muchísimo. Hoy tu cumpleaños y así nos despedimos. Ella me había abrazado mucho rato. Sí, también. Y lo vuelvo a hacer con mucho cariño de parte de toda la gente también que te quiere muchísimo. Gracias, Vania. Así nos vamos. Nos vamos. Buenas noches a todos. Chao. Gracias.